Y van a ver que todo es muy sencillo. Entonces, yo les decía que una vez que yo identifiqué la velocidad específica de algún problema, ¿verdad? A mí como ingeniero me dicen, hey, yo quiero, como ingeniero me dicen, hey, yo quiero una bomba que me maneje tales galones por minuto, que me eleve el fluido una altura tal. Bueno, pues yo nada más como ingeniero escojo los RPM de mi bomba y ya saqué un número. Ese número, ¿verdad? Lo comparo contra algún modelo de bomba que tenga el mismo NS'. Entonces voy a mi catálogo de bombas, ¿verdad? Voy a mi catálogo de bombas. Cada bomba tiene un punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Y con esos puntos de máxima eficiencia de algún modelo que yo estoy viendo en un catálogo, yo calculo el NS. Y con el NS, yo calculo el NS'. Y si ese NS' es el mismo que el de mi tarea, ¿verdad? El de los requisitos que me pusieron, entonces ese es el tipo de bomba que yo estaba buscando. Ahora, una vez que yo identifiqué el tipo de bomba que yo estaba buscando, lo siguiente es ver cuál es el diámetro del rodete de esa máquina, ¿verdad? Que a mí me convendría para que trabaje en condiciones óptimas de máxima eficiencia, ¿verdad? ¿A qué diámetro de rodete correspondería? De hecho, vamos a hacer ejercicios de eso al respecto, ya empezando de mañana. Pero antes de hacer ejercicios, bueno, pues ahorita les estoy diciendo de qué se trata, ¿verdad? Entonces, una vez que yo identifico el tipo de máquina idónea para cierta aplicación, lo que sigue es ver qué diámetro de rodete voy a necesitar para ese tipo de máquina. Entonces, ayer en la clase anterior les decía que las bombas centrífugas son las que tienen las menores velocidades específicas, ¿verdad? Las menores velocidades específicas son las centrífugas. Los valores intermedios son para flujo mixto y los valores altos son para las axiales. En las centrífugas vemos que el diámetro va a ir bajando a medida que la velocidad específica va aumentando, ¿verdad? Y así las de flujo mixto, el diámetro sigue bajando a medida que la velocidad específica sigue aumentando. Y de plano, ¿verdad? Las de axial, que ya tienen una geometría muy distinta. Recuerden que la centrífuga y flujo mixto tienen una geometría parecida. La axial tiene una geometría distinta. Entonces el diámetro tal vez suba un poquito, pero un poquito, ¿verdad? En realidad tiende a bajar a medida que sube la velocidad específica, ¿verdad? Y de todos modos, sus diámetros pues siguen siendo más o menos del mismo tamaño que los más chiquitos de estos, ¿verdad? Entonces simplemente la tendencia sigue, de alguna manera continúa bajando, ¿verdad? Entonces, diámetro de rodetes bajan, a medida que va creciendo la velocidad específica de algún modelo de bomba. Y recuerden que la velocidad específica de un modelo de bomba simplemente viene, la velocidad específica es un resumen de alguna manera de sus puntos de máxima eficiencia. Bueno, ya con los ejercicios quedará más claro, ¿verdad? Eso es teoría. Pues me puedo pasar explicando todo el día, pero al final pues tenemos que hacer ejercicios. Ahora, vamos a ver. Por otro lado, yo les di unas gráficas. Por ejemplo, aquí, si yo les decía que la velocidad específica es un resumen de los puntos de máxima eficiencia de cada tipo de bomba, bueno, pues los puntos de máxima eficiencia tienen, en su máxima eficiencia, la eficiencia vale tanto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una bomba de 2000, más o menos, ¿verdad? Tiene una máxima eficiencia alrededor de 0.92, ¿verdad? Alrededor. Pero, ¿qué hago yo? ¿Cómo sé cómo ubicar sobre este eje alguna velocidad específica entre 1000 y 2000? ¿Verdad? Es difícil, porque esta escala es logarítmica. Escala logarítmica significa que factores de 10 tienen la misma distancia entre sí. Por ejemplo, la distancia entre 1000 y 10000 es la misma distancia que entre 500 y 5000, ¿verdad? 500 es una décima parte de 5000, así como 1000 es una décima parte de 10000. Esta distancia es la misma que esta distancia. No solo eso, y estamos hablando de potencias de 10, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera saber dónde queda 50.000, ya me salgo de la gráfica. Pero esta misma distancia, ¿verdad? Me daría 50.000, ¿verdad? Sí, aquí no puedo escribir con el mouse ya, pero
Pero aquí yo ya tendría 50.000, ¿verdad? 50K. Entonces, esta distancia es lo mismo que esta distancia, o sea, es decir, factores de 10 guardan la misma distancia. Y lo podemos observar aquí en la distancia de 500 a 5.000 o de 1.000 a 10.000, es la misma distancia. Esa es escala logarítmica. Entonces, en una escala logarítmica, por ejemplo, si yo quiero saber dónde queda el 1500 no queda en el centro, queda más cargado para acá, como por aquí, pero exactamente dónde. Bueno, pues es difícil hacerlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a internet, ustedes pueden encontrar una aplicación que les diga las coordenadas de una curva cuando uno o dos de los ejes es escala logarítmica, ¿verdad? Y esa aplicación se llama, ustedes van a Google y buscan XYScan. Y la primera aplicación que aparece es una aplicación hecha por gente de la Universidad de Yale de Estados Unidos, ¿verdad? Si ustedes hacen clic ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Si ustedes hacen clic aquí, ¿verdad? Aquí lo pueden bajar en Downloads, ¿verdad? Aquí está para Windows 10, que es la que yo tengo en esta computadora, pero también tiene para distintas versiones de Mac, ¿verdad? Y en Linux también, en el sistema operativo, ustedes pueden bajarlo con cierto comando, ¿verdad? Entonces es algo que cualquiera puede bajar para su computadora, Windows y Mac, que es lo más común, lo pueden bajar directamente de la página. Si fuera Linux, la distribución de Linux les dice cómo bajarlo, ¿verdad? Ahí en la página de la versión de Linux, ahí viene el software y el comando para bajarlo. Entonces, bueno, yo ya lo bajé, ¿verdad? Y lo tengo aquí. Entonces, aquí donde ustedes digan File Open, ahí pueden bajar la gráfica que ustedes tengan en su disco duro. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo guardada esta, y la voy a subir aquí a la plataforma para que ustedes tengan los archivos. Pero aquí en mi carpeta, donde tengo los apuntes, aquí tengo varias figuras. Ojo que están en archivo PNG. ¿Verdad? Es recomendable que lo pongan en PNG. Probé varios formatos y esto lo lee fácilmente, ¿verdad? El GIF que aparece, luego no los quiere leer. Entonces yo les recomiendo que lo conviertan a PNG, ¿verdad? De hecho, ya así lo voy a subir a la plataforma para que ustedes las tengan y puedan utilizar su software para leer la gráfica. Entonces, vamos a leer primero esta gráfica, esta de aquí. Entonces, las bombas centrífugas, ¿verdad? Si yo quiero leer NS' versus eta máximo, ¿cómo lo haría? Vamos a ver. Entonces aquí les digo, van a Open y ahí buscan el archivo del disco duro y lo seleccionan. Yo aquí ya lo abrí hace poco, entonces ya tengo aquí el atajo, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, vamos a hacerlo más grande. No. Bueno, espero que se vea bien ahí. Entonces, aquí está la gráfica. Entonces, si se fijan, aquí está en líneas rojas muy delgaditas, está al centro de mis coordenadas. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a una esquina, ¿verdad? A la esquina inferior izquierda. ¿Verdad? Y entonces, aquí está la X mínima, pero también está la Y mínima, ¿verdad? El X es el horizontal, el Y es el vertical. Entonces, aquí, si yo pongo aquí set, ¿verdad? Es más, voy a hacer zoom en mi computadora, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo puse la coordenada justo aquí en la esquina. Y entonces aquí pongo en X baja, yo pongo set. Y me pregunta el valor donde está el cursor. El cursor ya está en la X baja. En el eje X, la coordenada baja es 500. Entonces ahí voy a poner 500. Ok. Pero ya que estoy aquí, esta también es la Y baja, ¿verdad? La Y baja es 0.6. Entonces aquí, en Y baja, lower Y, aquí voy a poner, aquí me está preguntando cuánto vale la Y baja, el cursor ya está ahí. Entonces voy a poner 0.6. Ok. Ahora vamos a poner la X alta. Entonces vamos aquí a la gráfica y muevo el cursor a la X alta, ¿verdad? Justo ahí, ¿verdad? A puro pulso, ¿verdad? Tal vez no lo dé exacta. Es importante que le den ahí, si quieren, con precisión, pero bueno. Oye, okay, ahí va un poquito más a la derecha.
Porque mi tapete de mouse, ahorita con la humedad, ¿no? Con la resequedad, como que es de piel, entonces no estoy presumiendo, pero se pega luego con lo seco del ambiente. ¿Ah? Bueno, ahí está, ya está en el X alto. Entonces, el X alto ya pongo set y veo que el X alto es 15,000. Entonces ahí pongo 15,000. Ok. Y ya casi está, ¿no? No me falta el Y alto. Entonces para el Y alto, bueno, pues nomás lo muevo al Y superior, ¿verdad? Al Y superior, que es aquí. Uy, a ver, lo voy a mover un poquito, un píxel más para arriba, ¿verdad? Porque ahí. Bueno, no, todavía no, pero bueno, prácticamente ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que es importante que fijen los límites para que les dé con precisión el valor, ¿verdad? Ahí, ok. Vamos a decir que es ahí. Entonces, el Y alto, ponemos set, ya está, ya el cursor ya está ahí. En el momento que yo presto el set, se supone que el cursor ya debe estar ahí, ¿verdad? Y bueno, la eta máximo vale 1, ¿verdad? Entonces ahí ponemos 1.0. Y bueno, ya están capturados los ejes. Ahora, aquí me pregunta la escala, si es escala lineal o logarítmica. La Y es lineal. La escala Y es lineal, es la misma distancia entre punto 6 y punto 7, punto 7 y punto 8, es decir, es proporcional, ¿verdad? Entonces, si es lineal, no toquen. Pero si es logarítmica, ahí sí tienen que decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí en el eje X, les dije que la escala es logarítmica, ¿verdad? Es decir, es la misma distancia entre 500 y 5,000 que entre 1,000 y 10,000. A golpe de vista se ve que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el eje X, la escala es logarítmica. Y ya está, ya puse los límites, ¿verdad? Y dije que el eje X es logarítmico. Ahora, ya con eso, ahora sí, voy aquí al menú de coordenadas, porque ese es el menú de Axis Settings, es el segundo, ¿verdad? Entonces, de ahí me bajo y pongo Coordinates. Le hago clic a Coordinates. Y ya con eso, a donde yo ponga el cursor, me va a poner las coordenadas. Por ejemplo, aquí. Bueno, pues si yo pongo el cursor aquí, ¿verdad? A ver, déjame ver. No sé por qué no quiere. A ver, coordenadas. Déjame hacer la pantalla chiquita, ¿eh? Porque nada más parece que se me trabó, ¿verdad? No, a ver, déjame ver. Ok, sí. Donde ustedes muevan el cursor, si se fijan aquí se mueven las coordenadas. Lo voy a hacer más grande ahora sí. Ok. Ustedes mueven el cursor. Fíjense que las coordenadas están donde están. Entonces, mientras hagan clic y lo muevan, ¿verdad? Donde está el centro, ahí van a ser las coordenadas de X y Y. Y ahora sí, por ejemplo, el punto máximo aquí, pues si yo pongo el punto aquí en algún punto de la curva, bueno, pues entiende que esta distancia de aquí me está diciendo que es 2,255. Pero la eficiencia, que es la eficiencia máxima, ¿verdad? Está aquí, está arribita de punto 9, efectivamente, punto 9171. Entonces, obviamente, esta precisión tiene que ver exactamente dónde le hicieron clic al mínimo y al máximo. Entonces, es muy importante que cuando pongan Axis Settings, ¿verdad? Que estos datos estén justo en el píxel que ustedes dijeron. Porque esta precisión, junto con la escala, hace que cuando ustedes lean las coordenadas, ¿verdad? Obviamente más preciso si le dan exactamente al píxel que era. Entonces podemos ver que las bombas centrífugas, las más eficientes de todas, ya viéndolo aquí con zoom, ¿verdad? Está más o menos por aquí, ¿verdad? Es la más eficiente. Estamos hablando de una velocidad específica de 2,255. Esas son las que van a tener la eficiencia más alta de todas. Aquí está el pico. Si nos vamos al flujo mixto, esto ya lo pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Una vez que suban los archivos, pueden jugar con esto. Los de flujo mixto, los de máxima eficiencia están más o menos por aquí. Estamos hablando de entre 5,000 y 10,000, 6,498, ¿verdad? La velocidad específica. Y la eficiencia, otra vez,
a 0.9151. Y si hablamos de las de flujo mixto, ¿verdad? Las más eficientes de todas están más o menos por aquí, ¿verdad? Justo en el centro. Se van al centro del espesor de la línea, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos en el punto medio entre 10.000 y 15.000. Si fuera lineal sería 12.500. Pero ojo, 12.296, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, bueno, no es exactamente, ¿verdad? Y si vamos a la eficiencia, parece ser del 90%, ¿verdad? Pero es 0.8978. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está. Es más, aquí está pasado de la mitad, ¿verdad? Es un poquito más a la derecha y está abajo de 12.500. Entonces, como pueden ver, la escala logarítmica, bueno, aquí aquí está cerca. Si ustedes hubieran tomado lineal, no habrían estado tan lejos. Bueno, pues sí, ¿verdad? Porque serían 12.500. Aquí hay un factor casi de 200 y aparte estoy más allá, un poquito más allá de la mitad, ¿verdad? Pero bueno, este software es muy útil, ¿verdad? Para bombas y turbinas. Vamos a ver otro ejemplo más para que se vayan acostumbrando. Aquí puse el de las... Ah, ok. Aquí tengo uno de turbinas. Entonces, vamos a ver. Si vamos a los apuntes, esto es de bombas. Aquí tengo otro archivo. Si recuerdan el día de ayer, el viernes, perdón, también les puse las velocidades específicas de potencia para turbinas Pelton, Francis y Kaplan. Si está entre 1 y 10, el NSP' es Pelton. Entre 10 y 110 Francis, entre 100 y 250 Kaplan. Bueno, pero aquí tengo otra gráfica que se me olvidó mostrarles, se las muestro ahorita. Aquí también con el NSP', ¿verdad? Ese sería el NSP' versus eficiencia máxima, ¿verdad? El punto de máxima eficiencia de la turbina. Vemos que, pues aquí están las Pelton, está entre 1 y 10. Las Francis están entre 10 y 110. Y las Kaplan son las de hélice, ¿verdad? Están entre, bueno, vamos a ver cuál era la clasificación. Entre 1 y 10, Pelton. Entre 10 y 110 Francis y la Kaplan entre 100 y 250. Entonces, entre 100 y 250 se supone que ahí están las Kaplan. Bueno, esta gráfica también la da White, ¿verdad? Pero lo que nosotros nos puede interesar es cuál es la velocidad específica de potencia de las Pelton más eficientes, de las Francis más eficientes y de las Kaplan más eficientes, ¿verdad? Entonces podemos hacer esto en nuestro software también, nada más para checar el dato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se van aquí a la gráfica de aquí, el primer valor, ¿verdad? Y nos vamos aquí a Axis Settings, ¿verdad? Entonces otra vez lo hacemos grande, ¿verdad? Entonces está justo al inicio, en el eje X, el valor mínimo es 1. Entonces, X bajo sería 1. Y ya que estamos aquí, ese es el Y bajo también, ¿verdad? Es 0.8. Entonces, Y bajo, 0.8. Ahora, nos vamos al X alto, ¿no? Ahí, es 1000, ¿verdad? Entonces, el X alto, upper X, ahí sería 1000. ¿Verdad? Y luego nos vamos al Y alto, ¿no? De hecho, lo podemos poner aquí también, ¿no? Porque importa la coordenada Y. Entonces, ahí está la coordenada Y alto. Podemos set y vale 1, ¿verdad? Okay. Y bueno, pues ya hicimos el Axis Settings. Y otra vez, si se fijan, el eje X es logarítmico. Es la misma distancia entre 1 y 10 que entre 10 y 100, que entre 100 y 1000. Entonces, el eje X es logarítmico. Aquí no, aquí es 0.8, 0.91, eso es lineal. Entonces, X es logarítmico, ahí está. Entonces, eso es el Axis Settings. Pero si vamos otra vez ahora a coordenadas, ahora sí, vamos a ver. Las turbinas de impulso, las Pelton, las más eficientes valen abajito de 0.9, 0.89. Y las más eficientes tienen una velocidad específica de potencia de 4.4, ¿verdad?
redondeado 4.5, si quieren trabajar redondeado, ¿verdad? Estos valores se los doy después ya por escrito. Si nos vamos a las Francis, el punto máximo está como por aquí. De todas las turbinas Francis, las más eficientes son las que tienen un NSP entre 10 y 100, ¿de cuánto? Estamos hablando de 46, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Y la eficiencia máxima está entre 0.9 y 1, como 0.95, ¿verdad? Sí, 0.95. Y si nos vamos a las de hélice, ¿verdad? Que son las Kaplan, propeller en inglés, vemos que la velocidad específica de las turbinas Kaplan más eficientes están más o menos como en 113, ¿verdad? Y su eficiencia arribita de 0.95 a 0.956. Entonces, bueno, pues ahí con esta app, ustedes pueden determinar cuáles son las turbinas Kaplan, Francis o Pelton, las más eficientes de todas, y cuál sería su eficiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo muy útil para leer con mucha precisión cualquier gráfica, esta o cualquier otra, ¿verdad? Entonces, esa es la aplicación XYScan, ¿verdad? Les repito, ¿verdad? XYScan. Y bueno, es muy útil, ¿verdad? Les recomiendo que la bajen para leer las gráficas. Ok, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Les decía, a medida que aumenta la velocidad específica de bombas, el diámetro específico baja. Perdón, el diámetro del rodete baja. Vamos a hablar un poquito acerca de velocidad específica. Ya antes de pasar al apunte de hoy, a la segunda parte de este tema. Si recuerdan, la velocidad específica se obtiene al mezclar el CQ y el CH de tal manera que se elimine el diámetro. Entonces yo agarro la fórmula de CQ, la fórmula CH, recordando que para bombas los requisitos son altura y caudal. Entonces, si a mí como ingeniero me dicen, hey, yo quiero una bomba, yo como ingeniero tengo que decir qué caudal quieres que maneje y qué altura quieres vencer. O sea, que levante, ¿verdad? El fluido. Entonces, con esos dos datos, yo voy al CQ y el CH y los elimino, los mezclo de tal manera que se elimine el diámetro. Y por eso surge esto. El problema es que al eliminar el diámetro, ya pierdo la información del diámetro. Pero una vez que ya tengo la velocidad específica, ahora sí me puedo poder investigar cuánto valdría el diámetro correspondiente a esa situación idónea. Es decir, una vez que yo escogí ya cierto tipo de máquina para mi aplicación, ¿verdad? Porque ya usé el concepto de velocidad específica, ahora sí digo, ok, ¿cuál sería mi diámetro idóneo para esa aplicación? Y para eso, ¿verdad? Ahora vamos al concepto de diámetro específico. Entonces, en diámetro específico hacemos lo mismo que con velocidad específica. Es decir, si estamos hablando de bombas, ahora agarramos otra vez como ingeniero, a mí me interesa qué H y qué Q. Y una vez que yo identifico la H y la Q, ahora voy a mezclar el CQ y el CH, pero ahora de tal manera que en lugar de que se elimine el diámetro, yo voy a eliminar las velocidades de rotación, ¿verdad? Y el diámetro lo dejo vivo, por así decirlo. Entonces voy a combinar esas dos de tal manera que se elimine la velocidad, porque la velocidad ya la conozco, se supone que ya calculé la velocidad específica, ¿verdad? Se supone que ya la calculé, ahora quiero saber el diámetro. Entonces regreso al inicio. Digo, ok, H y Q. Entonces agarro CQ, CH y las mezclo, pero ahora de tal manera que se elimine la velocidad específica N. Perdón, la velocidad de rotación N. Recuerden que N está en revoluciones por segundo, ¿no? Hace referencia a la velocidad de rotación. Entonces, el diámetro específico te dice, una vez obtenida la velocidad específica, ahora se puede eliminar el diámetro del rodete. Se puede estimar el diámetro del rodete correspondiente con el uso del diámetro específico. Entonces, ahora utilizamos el concepto de diámetro específico. Entonces, en el caso de bombas, se combinan el CH y el CQ de tal manera que se elimina la velocidad de rotación. Entonces, es lo que yo les decía aquí, ¿verdad? Ahora mezclo estas dos de tal manera que se elimine N. Y si hago eso, ahora voy a mezclar
CH a la 1/4 sobre CQ a la 1/2. Eso va a hacer que se eliminen las N's. Porque uno es cuadrado y el otro no. Entonces, elevando CQ a la 1/2 y CH a la 1/4 y dividirlas, con eso se eliminan las N's. Ahora, una vez que yo tengo esta cancelación, ¿verdad? De las N's, ahora sí, voy a la fórmula de CQ, voy a la fórmula de CH y sustituyo, ¿verdad? Sustituyo en esta expresión y voy a hallar esta expresión. Entonces, a mí como ingeniero me dicen, para cierta H y cierta Q, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a mi modelo de bombas, ¿verdad? Yo ya conozco el CH, yo ya conozco el CQ. Recuerden que yo ya escogí el NS', ¿verdad? Si conozco el NS', yo conozco el CQ y el CH del modelo de bomba que ya escogí. Entonces, si ya conozco el CH y el CQ, adivinen qué, ya calculo el DS. Y si tengo el DS, y yo cuando calculé la velocidad específica, yo ya sabía cuál era el H y el Q de mis requisitos, pues adivinen que ya puedo despejar el diámetro y ya sé el diámetro de rodete que correspondería a mi problema. Entonces, fórmula de diámetro específico, ya les dije cómo calcularla. Una vez que yo conozco la velocidad específica de la bomba que yo necesito para mi problema, ¿verdad? Ya escogí CH y CQ, por lo tanto ya tengo DS. Bueno, con los datos de mi problema, yo de ahí despejo el diámetro con esta fórmula. Ahora, entonces estas son las fórmulas que yo necesito. Pero todavía con un poquito de matemáticas yo puedo expresar. Ahora, recuerden, el diámetro se supone que se obtiene después de que yo ya tengo la velocidad específica. Entonces, con un poquito de matemáticas, ¿verdad? Yo puedo despejar de este cociente. Recuerden que este cociente se usó para hallar NS. Claro, a otras potencias, pero se puede utilizar. Entonces, utilizando esto igual a esto, con un poquito de álgebra, como yo ya conozco CH y CQ de esta fórmula, con un poquito de álgebra, yo puedo expresar DS en función de NS y CH. ¿Verdad? Entonces ya tengo el diámetro específico en función de la velocidad específica y el CH. Ahora, ¿por qué es útil esto? Porque una vez obtenida la velocidad específica, o sea, ese es un dato que yo ya tengo, ¿verdad? Se puede estimar el diámetro. Entonces, si yo tengo este dato, yo conozco el CH de mi problema, yo ya calculo esto y con esto yo puedo despejar el diámetro. Entonces, ahí está otra fórmula en mi arsenal de fórmulas, ¿verdad? Y por último, hay una relación entre NS' y NS, porque esto es más fácil de obtener de datos de instrumentación de ingeniería. Esto es un concepto académico, ¿verdad? Es un concepto teórico. Entonces, hay gente que no le gusta trabajar con los conceptos teóricos, sino con lo que uno lee fácilmente de instrumentación. Y entonces, bueno, pues si sé cuánto es la conversión entre NS y NS', recuerden que hay un factor de conversión, ¿verdad? De hecho, aquí está, NS' es igual a 17.182. NS, sustituyo, y en vez de este NS, pues pongo esto, ¿verdad? Y ahora ya tengo una fórmula para el diámetro específico en función de la velocidad específica no estrictamente dimensional, ¿verdad? Y el factor de conversión. Entonces ahí tengo 4 fórmulas para el diámetro específico, ¿verdad? En función de los requisitos de mi problema, ¿verdad? En función de su definición, de tal manera que se elimina la velocidad específica. En función de la velocidad específica que supone que ya calculé, en su forma estrictamente dimensional o en su forma más pragmática, no estrictamente dimensional. Entonces tengo las 4 fórmulas para el diámetro específico. Entonces ya tienen varios escenarios donde ustedes con un par de datos ya pueden despejar el diámetro del rodete para su problema, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a bombas. Pero para turbinas también se puede calcular el diámetro del rodete. Ok. Entonces, si en bombas yo consideraba H y Q, en turbinas yo considero H y potencia de salida. Uno como ingeniero dice, bueno, pues
Si yo quiero aprovechar tal caída y generar tal potencia, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, ya vimos cómo, para el concepto de velocidad específica, yo mezclaba CH y CP, ¿verdad? Porque son los coeficientes adimensionales de los parámetros importantes del problema. Pero ahora voy a mezclar esos dos de tal manera que se elimine la velocidad de rotación y de ahí despejo. Entonces, yo al combinar estos dos, de tal manera que se elimine la velocidad de rotación, ahora sí va a quedar el diámetro explícitamente ahí. Y esto, así construyo el diámetro específico de potencia, ¿verdad? Es decir, para la aplicación de turbinas. Entonces, en el caso de turbinas, la fórmula del diámetro específico, ¿verdad? Es combinar el CH y el CP de tal manera que se eliminen las velocidades de rotación. Y bueno, y una vez que conozco CH y CP, ¿verdad? ¿En qué proporción se cancelan las velocidades de rotación? Ahora sí sustituyo cuánto vale CH y cuánto vale CP. Y al sustituirlo, ¿verdad? Entonces, al sustituir aquí y sustituir aquí, ya tengo esta fórmula. Y esta fórmula es muy útil porque si a mí como ingeniero me dicen, hey, yo quiero aprovechar una caída generando esta potencia, ¿verdad? Yo ya escogí el modelo de turbina que voy a usar, ¿verdad? Porque se supone que yo ya tengo la velocidad específica de mi máquina. Entonces, si yo tengo esto, yo ya tengo esto. Y si yo tengo los datos de mi problema, pues ya puedo calcular yo el diámetro del rodete que es idóneo para ese tipo de máquina idónea. Bueno, entonces ese es el escenario. Y de la misma manera que como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? De aquí podemos sacar una fórmula en función del NSP en su versión estrictamente adimensional o en su versión no estrictamente adimensional. Ahora, sucede que para máquinas axiales, ¿verdad? Para máquinas axiales, hay un par de investigadores, Logan y Roy, ¿verdad? Que para máquinas axiales con velocidad específica arriba de 8000, recuerden la clasificación. Centrífugas, flujo mixto y axiales. Axiales es de 10.000 a 15.000. Estamos hablando de bombas. Bueno, pues aquí Logan y Roy dicen que para 8000, para NS' arriba de 8000, es decir, estamos hablando de axiales, ¿verdad? Y todavía un pedacito de flujo mixto, ¿verdad? Porque estamos hablando de 8000, ¿verdad? Todavía un pedacito de flujo mixto. Entonces, de 8000 para arriba, ¿verdad? De 8000 para arriba, este par de investigadores, ¿verdad? Hicieron experimentos y publicaron sus resultados y dijeron que el diámetro específico para bombas y ventiladores es más o menos 130 sobre NS' a la .485. Ahora, ¿por qué es útil? Fíjense bien. Estamos hablando de bombas y ventiladores, entonces estamos comparando con esta fórmula. Esta fórmula es universal, es para todas velocidades específicas, o sea, es para todas. Pero sucede que Logan y Roy manejan el diámetro específico en función de NS'. Pero de acuerdo a la fórmula formal, ¿verdad? NS' por sí sola no me da el DS, necesito el CH también. O sea, necesito esos dos parámetros para definir este y así obtener el diámetro de los datos de mi problema. Pero Logan y Roy dicen, hey, si la velocidad específica es arriba de 8000, es decir, máquinas axiales y las de flujo mixto que ya casi tienen números axiales en velocidad específica, bueno, ellos están diciendo, ¿verdad?, que el diámetro específico se puede aproximar, ¿verdad?, a una expresión donde esto ya no es necesario, por si no tengo el dato, ¿verdad? Entonces, claro, es una aproximación, hay cierto error, porque estrictamente hablando necesito los dos, pero si este dato no lo tengo, ¿verdad?, yo puedo utilizar esta fórmula y más o menos es lo que debería de ser. Entonces, a falta de datos, pues esta es una buena fórmula, ¿verdad? Entonces, de ahí la fortaleza de análisis dimensional. Análisis dimensional ya me está resumiendo un montón de información en un solo número. Me está diciendo cuál es el diámetro, la versión
adimensional del diámetro óptimo de un montón de máquinas, ¿verdad? Todo está resumido en un número. Y ya con una fórmula despejo el diámetro de mi aplicación en cuestión. Y todavía llegan Logan y Roy y dicen, hey, este número, que de por sí ya es un resumen, ¿verdad? En vez de obtenerlo de 2 datos, lo puedes obtener de 1, ¿verdad? Claro, con cierto error, pero a falta de datos, es una buena fórmula, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está otra fórmula más que nos puede ser de utilidad en algún momento dado, ¿ah? Bueno, ahora White no se queda ahí. También basado en experimentos de 30 modelos de bombas, si recuerdan la clase anterior, también les decía, ¿verdad? Les decía que White en su libro publicó gráficas. Si yo conozco la velocidad específica, yo puedo conocer, corresponde a cierto CQ. Recuerden que velocidad específica depende de CQ y CH. Depende de las dos, ¿verdad? Y después se convierte todavía a la forma no estrictamente dimensional. Pero al fin y al cabo, NS depende de 2 factores. Sin embargo, hay información de experimentos y los experimentos dicen, hey, con NS', si bien NS' depende de CQ y CH, en experimentos se ve una tendencia de todas las máquinas a que cada NS' corresponde a algún valor de CQ, sin importar tanto el CH. Sí importa, porque hay cierta dispersión de los datos, ¿verdad? O sea, no es exactamente, o sea, hay cierta dispersión, hay cierto margen de error, pero a falta de datos, ¿verdad? Esto es útil, ¿verdad? Si me hace falta un dato y tengo el otro, de ahí puedo hallar el dato que me hace falta, ¿verdad? Total, yo sé que todas las máquinas se comportan más o menos dentro de un margen de error. Entonces, bueno, tenemos relaciones NS' versus CQ asterisco, NS' versus CP asterisco. Bueno, pues aquí Frank White nos avienta otra. Si ustedes conocen el NS', ustedes conocen el DS. Y eso es muy útil, porque Logan y Roy dicen que para NS' arriba de 8000 hay una relación de NS' a DS. Pero Frank White dice, ok, esto es de 8000 en adelante. Frank White lo avienta de 0 a 3500. De 0 a 3500 también hay una relación entre NS' y DS, ¿verdad? Hay cierto orden. Claro, es un experimento hecho sobre 30 modelos de bombas, pero vemos que todas siguen más o menos un orden. Entonces podemos suponer que esta relación es universal, digo, a falta de datos. Entonces, así como Logan y Roy dice, hey, este dato depende de 2 parámetros. Pero yo me di cuenta que para ese intervalo más o menos, con un dato basta. Bueno, Frank White dice, ok, pues yo investigué experimentos de varios modelos de bombas y también, si tú dices que arriba de 8000, yo digo que abajo de 3500 también hay una relación entre NS' y DS, ¿verdad? Donde nada más con un dato yo puedo hallar la conexión, ¿verdad? Aquí con un dato yo puedo hallar la conexión, aquí con un dato yo puedo hallar la conexión. Hay cierta dispersión de los datos, ¿verdad? Así como seguramente aquí también hay cierta dispersión de los datos. Pero podemos utilizar esa línea como referencia, aceptando de que podría ser un poquito más, un poquito menos, y a la hora de calcular los números, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el diámetro específico. Entonces, y aquí voy a acabar porque ya lo que resta es hacer ejercicios, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer mañana porque ya no va a tiempo de hacer ninguno. Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Vimos que existe el concepto de diámetro específico. Una vez que yo conozco la velocidad específica de una máquina, es decir, el tipo idóneo de una máquina para alguna aplicación, lo que sigue es determinar, ¿verdad? Lo que sigue es determinar el diámetro del rodete correspondiente a esa máquina que yo escogí. Y la manera de hacerlo es con el concepto de diámetro específico, ¿verdad? Entonces, y aquí están las fórmulas de diámetro específico para bombas y para turbinas. Entonces, no solo eso, aquí les di otra fórmula extra. Entonces, ustedes con el NS', que es fácil de calcular, ¿verdad? Nada más van a esta fórmula.
Ustedes con el NS', ¿verdad? Y obviamente con su CH, ustedes pueden terminar el DS. Aunque Frank White dice, no, con el NS' pueden sacar el DS directamente, ¿verdad? Claro, con cierto margen de error. Y bueno, para turbinas no hay tanta información y tiene sentido. Bombas, ustedes pueden comprar desde chiquitas hasta grandotas. Bueno, las grandotas no son tan fáciles de comprar, pero las chiquitas sí. Pero las turbinas típicamente están al pie de presas o al pie de montañas. Esas no se compran en cualquier lado, ¿verdad? Entonces no hay tanta información para turbinas, ¿verdad? Ahí sí hay que apegarse a la fórmula tal cual. En bombas, como son más accesibles, hay gente que ha hecho experimentos, ¿verdad? En un montón de modelos y ha sacado reglas matemáticas. A falta de datos, sacan aproximaciones, ¿verdad? Y bueno, y nada más el otro dato es que por favor échenle un ojo a la app esta XYScan, ¿verdad? Es muy buena para leer datos, sobre todo los ejes horizontales que están en escala logarítmica, ¿verdad? Ya el día de mañana que hagamos ejercicios, ¿verdad? Mañana vamos a hacer ejercicios, aquí tengo varios. Ahí se van a dar cuenta de la importancia de ese software. De hecho, lo vamos a usar para consultar datos, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy vimos el apunte 12B y 13, ¿verdad? Lo que voy a subir a la plataforma. Ok, vamos a ver. Tenemos el 12, falta el 12B y el 13. Entonces, aquí está. El 12B. Va a aparecer por aquí. Aquí está el 12B. Vamos a checar que todo esté ahí. Ok. Y el 13. ¿No? Me sacó. Vamos a ver. Ok, aquí está el 13. Pero ojo, también están todas estas gráficas. Entonces también las voy a subir. Estas son gráficas son para que las puedan cargar en el XYScan. Ya están todas en formato PNG. Entonces, las voy a subir todas, ¿no? Entonces aquí está la 13. Es el apunte de hoy. Está cargando todavía, ok. Y ahí están los ejercicios que vamos a ver mañana. Bueno, ahora, también las gráficas. Las gráficas que están en los apuntes, se las bajé por separado. Estas gráficas ya están en los apuntes. Es decir, esta gráfica, todas las gráficas se las cargué aquí a Teams. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es checar. Entonces aquí, por ejemplo, ya lo pueden bajar, ¿verdad? Lo pueden bajar, ahí tienen la gráfica, se la pueden hacer más grande si quieren, o creo que ya no. Pero lo cierto es que estas gráficas ya están en formato PNG, ¿verdad? Ya están en formato PNG. Significa que si van a la app de XYScan y le ponen abrir, ya se los va a abrir sin ningún problema y ya pueden leer datos de ahí, ¿verdad? Porque así como están en los apuntes, pues no lo podían cargar, entonces tuve que hacer captura de pantalla, convertirlos a PNG, ya les hice yo todo ese trabajo, así que ya están aquí para que ustedes las puedan bajar y después con la app puedan leer los datos. Entonces ya está todo ahí. Ya mañana le daremos uso a esto, ¿verdad? Entonces, estos son los apuntes, este es el apunte del día de hoy. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno. Entonces, muchas gracias. Entonces, el día de hoy, con esto ya terminamos lo que es la teoría de la unidad 1, ¿verdad? Falta hacer ejercicios, ahí ya se va a ver claramente la ventaja de utilizar análisis dimensional. Entonces, antes de terminar, antes de despedirme, ¿verdad? Nada más les quiero decir que análisis dimensional es una herramienta muy útil. Mucha información experimental se puede resumir en pocos números. Y ya con las fórmulas, de esos números puedo despejar ciertos parámetros en función de los datos de mi problema. Entonces es una herramienta muy útil para resumir información experimental. Entonces en esta primera unidad, primero vimos en cuestión idealizada, de acuerdo a la geometría de los álabes y la velocidad de las máquinas,
vimos cómo estimar el caudal, trabajo, potencia, presurización, ¿verdad? Todo de manera idealizada. Y luego nos fuimos al otro extremo, que son los datos empíricos, ¿verdad? Todos los datos empíricos, a la gente que maneja bombas y turbinas les gusta guardar esos datos de forma dimensional, porque son un chorro de datos. Entonces hay que resumirlo todo, ¿verdad? Hacer la base de datos más pequeña, más compacta, y con fórmulas ya extraer la información de esos números. Entonces, es el otro extremo. Entonces vimos el caso idealizado, geométrico, ¿verdad? Directo. Y luego del otro lado vimos fórmulas empíricas, ¿verdad? Resumen de datos de experimentos. Entonces, esta es la primera unidad. Ya dentro de 2 días, ¿verdad? Dentro de dos o tres días, dentro de 2 días ya empezamos la segunda unidad. 2 o 3 días, porque yo no sé si los ejercicios mañana los acabemos. Pero ahorita que terminamos de ver los problemas de la unidad 1, vamos a entrar ya a la segunda unidad. Y la segunda unidad ya no es ni tan cargado la teoría ni tan cargado la práctica. Es algo intermedio, ¿verdad? Ya vamos a trabajar con bombas y cómo leer sus gráficas y cómo extraer datos, etcétera, etcétera. En esta primera unidad estamos en el mundo idealizado y el mundo pragmático, ¿verdad? Es una introducción pues al resto del curso, pero es una introducción muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, ya de mañana hacemos ejercicios que tengan que ver con análisis dimensional y ahí van a poder apreciar lo importante de esta técnica, ¿verdad? Entonces, dejo de grabar.